Sean todos bienvenidos al webinar Cómo elevar la productividad del equipo de proyecto. Yo soy Tobias Schroeder, gestor de marketing de producto de SoftExpert. El webinar de hoy será presentado por Francisco Vaca. Francisco es ingeniero en cibernética y ciencias de la computación por la Universidad de La Salle. En Naufa Consultoría trabaja como instructor de cursos especializados en administración de proyectos. Deseo a todos un buen webinar. Alfa Consultoría, transformando tus proyectos en resultados. Mi nombre es Francisco Vaca y voy a presentar el tema Aumentar la productividad es prioridad estratégica. La situación que vemos en este momento en una gran cantidad de proyectos es una situación de baja productividad. Significa que la cantidad de entregables que se entregan realmente es mucho menor a la cantidad de entregables prometidos. Esto habla de que hay un problema de productividad. Los equipos de proyecto no están completando los entregables a la velocidad que se requiere. Por lo tanto, empieza a haber un rezago. Ese rezago se va acumulando y eso aumenta la dificultad de los proyectos para terminar los entregables de acuerdo a lo planeado. Esta situación sucede muy independientemente del tipo de sector o el tipo de proyecto que se ejecute. Es decir, no importa el tipo de industria, no importa el tipo de proyecto. Este fenómeno es común. Los equipos de proyecto no están cumpliendo sus potenciales de productividad. Hay muchos factores que limitan esta situación de productividad. Factores que inciden en que un equipo o proyecto sea más o menos productivo. En esta plática vamos a analizar los factores que tienen que ver exclusivamente con el equipo de proyecto. No vamos a analizar los que tienen que ver con riesgo, por ejemplo, o los que tienen que ver con la falta de recursos, sino aquellos que tienen que ver exclusivamente con el desempeño del grupo. La situación más significativa en términos de impacto de una baja productividad es que el proyecto termine tarde. Cuando un proyecto termina tarde, no podemos disfrutar, por llamarlo así, de los beneficios planteados a ser obtenidos por el proyecto. Por lo tanto, existe lo que se llama un costo de oportunidad. Si nosotros calculáramos los costos de oportunidad en los que se incurra un proyecto que termina tarde, nos sorprenderíamos de qué costoso es el incumplimiento. Ventas no realizadas o ahorros no incurridos, y esto termina impactando en la competitividad de cualquier organización. Por lo tanto, la productividad es un tema estratégico, porque si fuéramos plenamente productivos y si nos acercáramos al potencial productivo de los equipos de proyecto, este problema de terminar tarde no se vería con la frecuencia con la que observamos en los diferentes proyectos en los que hemos participado, que hemos visto, que hemos analizado y que hemos observado. En el centro de la capacidad productiva en un proyecto está un grupo de personas que se organizan alrededor del equipo de proyecto. Esta situación implica que sea independiente de la productividad de una persona. Es decir, una persona puede ser altamente productiva de manera individual, pero cuando yo la integro en el equipo de proyecto, su productividad tiende a bajar. Lo que nosotros vamos a proponer en nuestra plática es un contexto que resuelve el problema de la productividad a nivel de persona y a nivel de grupo de personas. Hay una gran tentación, esto lo hemos observado en muchas organizaciones, a culpar de los problemas de productividad a la persona como individuo. Una manera de ver que eso no es necesariamente cierto es cuando yo sustituyo una persona por otra y la productividad no sube. Cambio a una persona por otra y con habilidades diferentes y la productividad no sirve, no funciona, no aumenta. Esto significa que una persona se mueve en el contexto del proyecto y está limitado por factores que van más allá de la buena intención de una persona o de las habilidades o capacidades que tenga una persona como individuo. Si definimos productividad entonces en el contexto del proyecto, hablaremos de
los entregables que se terminan de acuerdo a los criterios de calidad en un periodo contra los entregables que se prometieron en ese mismo periodo. Así definimos productividad. Y vamos a hacer más exigente el criterio y vamos a hacerlo binario. Es decir, producto terminado, sí se terminó, o producto no terminado. No vamos a ponerle intermedios. Entonces tendremos una medida muy significativa, muy dura, digamos, en términos de la productividad. Entre las causas más significativas por las cuales un proyecto no termina en tiempo, derivado de una situación de productividad, es que no tenemos objetivos claros. La persona no tiene claridad en los entregables que tiene que terminar en un periodo determinado. Esto parece un poco extraño en el contexto de un proyecto, pero no tenemos que hacer muchas pruebas para validar esta afirmación. Lo único que tenemos que hacer es tomar el plan del proyecto, ir al lugar donde está ocurriendo la producción, y si nosotros comparamos lo que dice el plan que se debe estar ejecutando contra lo que esa persona está haciendo en este momento, vamos a descubrir que hay una disociación entre lo que se planteó y lo que se está ejecutando. La mayor parte de las veces lo que se está haciendo no corresponde a lo planeado. Eso significa que no hay claridad en los objetivos. Cuando hay claridad en los objetivos, las personas saben decir que no ante emergencias, urgencias o demandas inesperadas de esfuerzo y atención de una persona. Esta persona, si tiene claridad en los objetivos de producción que tiene en una semana o en un mes, ella dirá que no, porque si lo acepta, si se distrae, por llamarlo así, entonces no va a cumplir con los objetivos de productividad. Un proyecto es un contexto ideal para que se trabaje por objetivos. Finalmente tenemos que desarrollar entregables. Por lo tanto, debería ser relativamente sencillo asignar entregables a las personas y tener entonces un sistema de trabajo por objetivos. Te asigno estos entregables en este periodo, te doy estos recursos y al final deberían estar realizados. Pero el escenario es muy diferente. No sucede así. Si yo establezco un conjunto de objetivos el lunes y no controlo, por ejemplo, el miércoles, seguramente ya estoy haciendo cosas diferentes a las que tengo que estar haciendo para cumplir mis objetivos. Trabajar por objetivos no solo significa definirlos, asignarlos, sino también implica un sistema de control, seguimiento y adaptación. Otra causa significativa es que la organización tiende a ser inflexible. Los roles están definidos, la autoridad, habilidades, recursos y responsabilidad son fijos. Pero a lo largo del tiempo resulta que se requieren más roles o menos roles. Eso implica que de repente tendremos personas sin hacer nada y personas sobreocupadas y con más demanda de que la capacidad requiere. Por lo tanto, en un proyecto voy a tener momentos en los que tengo que detenerme porque demando un recurso, una persona, que está siendo demandada por otros proyectos, pero la organización es inflexible. No puedo buscar en la organización otra persona con ese mismo tipo de habilidades porque solo hay una. Tampoco puedo desarrollar las habilidades porque la organización es inflexible. No puede haber dos administradores de base de datos porque solo hay uno. La demanda de personas con habilidades determinadas en un proyecto es variable. Por lo tanto, las estimaciones iniciales tienden a no cumplirse. La organización es inflexible y necesariamente a lo largo del desarrollo del proyecto va a haber momentos en los que va a haber personas desocupadas y personas sobreasignadas. El tercer factor que incide de manera significativa en la productividad es la cultura del equipo. Y en un contexto más amplio, la cultura de la organización. ¿Qué significa la cultura en un equipo de trabajo, en un equipo de proyecto? Aquello que es importante para esas personas. Es frecuente que se confundan lo que es importante para un equipo con los valores morales. Es decir, para este equipo, los valores de este equipo son no robar, no mentir, pero los valores es
la cultura. La cultura son las conductas. Los valores determinan las conductas. Por lo tanto, en un equipo debe quedar claro qué significa y cuál es la escala y cuál es la jerarquía de lo que es importante, es decir, de los valores. ¿Qué es más importante? ¿Calidad o tiempo? Esos son dos elementos importantes en el momento de producirlo. Es decir, si para mí es importante que el cumplimiento de los estándares sea absolutamente crítico, contratiempo, entonces yo retrasaré la entrega de este entregable porque no he cumplido con todos los requisitos de calidad. Para mí es más importante la calidad que el tiempo. Si es al revés, significa que estaré dispuesto a no cumplir estrictamente con todos los requisitos de calidad, con tal de que este entregable esté en el tiempo especificado. Esta es una manera de trabajar la cultura del equipo. Y las culturas en los equipos no necesariamente favorecen la alta productividad. Un ejemplo de una cultura que no favorece la productividad, por ejemplo, es aquella en la que las jerarquías valen más que la experiencia en campo. Entonces, eso hace que si alguien que está trabajando en el campo productivo se enfrenta a una situación dada y él puede tomar la decisión de control, no lo va a hacer porque es más importante en ese grupo que el jefe o el jefe del jefe sea quien tome la decisión. El flujo de trabajo se interrumpe con frecuencia. Esta es otra causa que incide en la baja productividad de los grupos. Hay una gran cantidad de razones por las cuales una persona interrumpe el esfuerzo que le está dedicando en la producción de un entregable. Una común es falta una especificación. Tengo una duda sobre cómo realizar un entregable. Hay una ambigüedad. Como no tengo la autoridad, entonces tengo que ir a preguntarle a alguien que creo que la tiene. Si a su vez esa persona tampoco tiene la autoridad, entonces irá en una cadena hasta que lleguemos a alguien que decida cuál es el atributo que se tiene que desarrollar en ese entregable en específico. Otra causa es no tengo el recurso necesario para continuar. Si me falta una persona con una habilidad determinada, el trabajo se interrumpe. Otra causa de la interrupción es un fenómeno que llamamos el multitarea, que en un momento más adelante explicaremos con detalle. Es decir, alguien que está procesando un entregable, de repente se le ocurre que hay otro entregable de otro proyecto que requiere prioridad y entonces hace el intercambio, suspende este entregable y empieza a realizar el otro. El flujo de trabajo se interrumpe con frecuencia, tiene un alto impacto en la productividad porque cada vez que interrumpo tengo que reiniciar. Ese reinicio tiene altos costos porque las personas no llegan a su nivel más alto de productividad hasta después de cierto tiempo. Eliyahu Goldratt, en su libro La Meta, describe una teoría que es la teoría de las restricciones. En este libro, que todos debemos leer, se describe cómo en un sistema hay un factor que impide el pleno desempeño de ese sistema. Es decir, atora todo el sistema y entonces todo el sistema funciona al ritmo de esa restricción. Bueno, en un proyecto, ¿cuál sería la restricción relevante? Y Eliyahu Goldratt escribe un libro donde analiza, donde aplica su teoría de las restricciones al proyecto. Este libro se llama Cadena Crítica. Y en el libro, Eliyahu Goldratt describe 3 razones que impiden la plena productividad de los grupos. El primer fenómeno, la primera causa que describe es la multitarea, de la cual hablamos hace un momento. La multitarea, la persona que está en modo multitarea, es una persona que no tiene claras las prioridades. Por lo tanto, puede ir cambiando de tarea. ¿Sí? Empieza con A, empieza con B, luego intercambia por D, pero luego pasa a F, luego toma Z, luego toma L. El problema del multitarea es que atrasa a todos los proyectos en los que está involucrado y atrasa todos los procesos en los que está involucrado. Yo he observado que hay personas que inclusive están orgullosas de ser multitarea, es decir, cuánto trabajo tengo, cuántas cosas pendientes, y lo dicen con orgullo.
la multitarea es la causa principal por la cual un equipo pierde productividad. El segundo elemento que describe Goldbach es el síndrome del estudiante. El síndrome del estudiante consiste en empezar un entregable justo antes de que el esfuerzo estimado para realizarlo es el preciso. Es decir, si yo tengo un entregable que requiere 2 horas, yo empezaré ese entregable justo 2 horas antes del momento en que ya no voy a cumplir. Esto tiene un impacto grave en la productividad, porque si sucede algo inesperado, entonces ya no tengo protección y entonces entrego tarde. Si entrego tarde, entonces le pego a la cadena. El siguiente entregable se atrasa porque yo voy tarde, porque empecé tarde y porque existe el riesgo. Y el último elemento es la dependencia entre las tareas. Yo puedo terminar mi entregable, pero la siguiente etapa de transformación del entregable requiere de otro equipo, pero el otro equipo no está preparado para continuar con el proceso. Está en otro lugar, está con otras prioridades, no sabían que tenían que empezar con el proceso y otras razones. Entonces, esto hace que yo puedo terminar a tiempo, pero las ganancias de tiempo se van perdiendo porque en la cadena las subsecuentes no están preparadas para continuar. Por lo tanto, eso hace que las ganancias de tiempo no se acumulan, pero los retrasos sí se acumulan. Eliyahu Goldbach entonces describe 3 causas que tienen incidencia en la productividad a nivel de proyecto. El siguiente factor es que no tenemos estructurado correctamente el control. Control entendido como la capacidad para modificar la conducta del sistema. Y esto se da porque las personas que participan en el proyecto no tienen la autoridad necesaria para tomar una decisión de control. Tampoco tienen los recursos. Por lo tanto, en el momento que se requiere una decisión de control, la persona que opera se detiene porque es incapaz de tomar la decisión de control. Al detenerse, detiene toda la cadena productiva. Al detenerse la cadena productiva, se pierde productividad y por lo tanto, como ya mencionamos, la probabilidad de incumplimiento crece significativamente. Lo que hemos observado es que esta autoridad, estos recursos, recaen en personas que están en niveles superiores, hablando de jerarquías organizacionales. ¿Quién debería tener la capacidad de control? ¿La persona que está ejecutando o una persona que está lejos de la operación, lejos de la producción y que tiene tiempos fijos para tomar decisiones de control? Ejemplo, los ciclos de control son semanales. Nos vemos el jueves a las 10, ahí tomamos decisiones de control. Quita alcance, asigna otro recurso, cambiamos una especificación, intercambiamos esta persona por esta otra, en fin, lo que se necesite. Pero, ¿qué pasó en el tiempo antes de esa junta de control? O si requiero una decisión de control crítica, ¿dónde está la persona que toma la decisión? ¿No? Puede estar en Buenos Aires en una junta de no sé qué, de aquí a que la accesamos, de aquí a que le preguntamos, de aquí a que la consultamos, de aquí a que toma esa decisión de control. Las decisiones de control hacen que el proyecto se detenga con frecuencia. Otra causa es que los patrones de conducta que impiden la productividad se repiten una y otra vez. Parece muy difícil que yo poderme escapar de patrones de conducta que me hacen ser improductivo, ¿no? Un ejemplo es, todas las mañanas, ¿qué es lo primero que haces? Y después, ¿qué haces? Y después, ¿qué haces? ¿No será que comienzas tus tareas productivas 8:45, 9:10 y esos 45 minutos, en qué momento los recuperas? Y eso se hace lunes, martes, miércoles, jueves, ¿sí? Al tener conciencia, quiero modificar mis hábitos de conducta, quiero empezar justo cuando yo empiece el día, en ese momento empieza a ser productivo, pero el patrón se repite. Los patrones de conducta que se van repitiendo a lo largo del tiempo son difíciles de modificar. Se pueden dar a nivel de persona o a nivel de equipo. Una queja frecuente que ocurre es, por ejemplo, las juntas empiezan tarde. ¿Por qué las juntas empiezan tarde?
15 minutos, 20 minutos, 25 minutos. Tengo 4 juntas en un día, todos empiezan tarde. ¿Qué hacemos con todos esos minutos que generaron improductividad en las personas porque empezamos tarde las juntas? Otra situación que también observamos es que se considera que la responsabilidad final de productividad en un grupo de trabajo recae en el líder del proyecto, en el administrador del proyecto, en el responsable del proyecto. Aquí tenemos un problema significativo, porque esta persona forma parte del sistema. Esta persona está, por decirlo así, atrapada en el mismo contexto que nos lleva a la improductividad. ¿Cómo podemos pedirle y exigirle a esta persona que eleve la productividad si ella misma forma parte de ese sistema? Yo estaría obligado entonces a tener líderes como Gandhi, ¿no? que han sido capaces de modificar realidades muy complejas. Pero, desafortunadamente, la mayor parte de las personas no somos líderes como Gandhi. Entonces, ¿cómo puedo yo elevar la productividad de mi grupo de trabajo sin ser un líder como Gandhi, sin cambiar a las personas, sin tener recursos abundantes, sin mayores resistencias de los que participan en el sistema productivo y rápido? ¿Cómo puedo hacerlo? La siguiente parte de mi plática va a consistir en qué solución podemos darle al sistema. Y mucho de las soluciones tienen que ver con ir resolviendo las causas que nos llevan a la baja productividad. Bien, como decía en una ocasión un participante de uno de mis grupos, si yo tuviera suecos, la productividad de este grupo sería enorme, ¿sí? Pero tengo estos mexicanitos, por decirlo así, entonces estoy amolado, ya no puedo elevar la productividad. Bien, no puedes tener suecos, lo que tienes es estas personas que están a tu disposición. El punto es, sin cambiarlas, ¿cómo elevo la productividad? Bien, entonces vamos a hablar de un contexto que promueva la productividad, que sostenga la productividad y que no solo la promueva, sostenga, sino que también la eleve. Lo primero, nuestro primer paso es, si tú eres líder de proyectos, si tú eres responsable de un proyecto, tienes que proponerte elevar la productividad. Y eso es algo muy curioso. Es decir, la productividad no se eleva hasta que alguien se propone elevarla. Entonces, el primer paso es tener conciencia de la situación de productividad que tiene mi grupo y segundo es proponerme elevar la productividad del grupo. Vean ustedes cómo cuando un grupo de personas, un equipo está resignado a tener los niveles de productividad que tienen, así se quedan. Es más, tienden a deteriorarse en el tiempo. Si ustedes recuerdan, el título de esta plática fue la productividad como un factor de estrategia, un factor estratégico. Observen ustedes cómo en la mayor parte de los contextos de producción en un proyecto, la productividad no es un tema significativo. Por lo tanto, tengo que tener claro mi objetivo. Mi objetivo debe ser elevar la productividad del grupo. Segundo, tengo que entender los motivos, o sea, ¿qué me motiva a mí a modificar la productividad? Y si yo no tengo una motivación adecuada como líder de proyecto o como administrador del proyecto, el objetivo lo voy a perder pronto. ¿Por qué? Porque va a haber resistencias de las personas, va a haber obstáculos, va a haber situaciones naturales del sistema para regresarse a como estaba antes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De cambio. El primer paso entonces es, quiero elevar la productividad de mi grupo. Sé por qué tengo que elevar esa productividad y estoy dispuesto a realizar los cambios y ajustes al contexto y a las conductas de las personas. Si una de las causas significativas de la falta de productividad es la carencia de objetivos, la productividad entonces depende de la calidad de los objetivos. Dijimos hace un rato que el contexto del proyecto es ideal para trabajar por objetivos. ¿Por qué? Porque tengo entregables, objetivos que tienen que ser producidos. Eso simplifica enormemente el trabajo por objetivos. Lo que nosotros proponemos entonces es trabajar en base a ciclos semanales y diarios. ¿Esto qué significa? El lunes por la mañana mi grupo de trabajo tiene que definir
los objetivos de productividad de la semana, sino lo que tenemos que tener listo, completo, funcional, el viernes en la tarde, por decir algo. Entonces mi ciclo es de lunes a viernes. Este trabajo de todas las semanas, establecer los objetivos de todas y cada una de las personas que participan en el proyecto es clave. Porque primero nos hace conscientes de cuál es el nivel esperado de productividad. Segundo, las personas al tener claro este nivel de productividad van a estar más dispuestas a decir que no. Dijimos que no es una de las fuerzas, digamos, o disciplinas más significativas en el trabajo por objetivos. El ciclo diario implica que yo al iniciar mi día sé claramente cuáles son mis objetivos productivos del día. Al acabar el martes en la tarde, cuando me vaya, tiene que estar terminado A, B, C. O debo tener este avance en este entregable, en este porcentaje. Si yo no hago estos ciclos semanales y estos ciclos diarios, yo les garantizo que el jueves a mediodía vamos a estar haciendo tareas que no tienen nada que ver con los entregables que tengo que fatalmente entregar el viernes. ¿Y esto por qué? Pues porque hay una razón de entropía organizacional, es decir, continuamente hay demandas sobre mi tiempo que no tienen que ver con esos objetivos. Tenemos que desarrollar una cultura de alta productividad y mencionamos que la cultura está determinada por los valores. Los valores no necesariamente son morales, son aquello que es importante para el grupo. Y el valor que tiene que estar por encima de todos los valores es la confianza. ¿Qué significa la confianza? La confianza significa que si tú prometes algo, lo vas a cumplir. La confianza significa que si tú dices algo, va a suceder. La incongruencia entre lo que decimos y hacemos genera desconfianza. Y con esto cierro uno de los puntos clave de la productividad, que es ¿qué significa ser altamente productivo? Entregar lo que prometo. Cuando yo hago eso, genero confianza, porque lo que prometo lo entrego. Soy productivo y por lo tanto las personas tienden a confiar en mí. Cuando no hago eso, lo que prometo y lo que entrego no es lo mismo, es decir, entrego menos de lo que prometí, entonces empieza a haber problemas de confianza. ¿Por qué voy a creerte? Incumples tus promesas. ¿Sobre qué base ahora, en este momento, te voy a creer? Los equipos, las relaciones humanas se basan en la confianza. Por lo tanto, el primer valor en una cultura de alta productividad es la confianza. ¿Y esta confianza en qué se manifiesta? Lo que prometemos, lo cumplimos. Y esto debe generar un conjunto de conductas asociadas al valor de la confianza muy específicas. Por ejemplo, hay una situación en la que una persona se acerca a mí y me pide algo extraordinario. O sea, ayúdame a hacer este reporte, o ayúdame a acabar esta edición de este folleto, o lo que sea. Y yo le digo que sí, entonces significa que la probabilidad de incumplimiento de mis objetivos aumentó significativamente. Esa es una conducta que yo no quiero, porque si incumplo, voy en contra del valor de la confianza. La tercera acción para elevar la productividad es fortalecer la organización. La organización en el grupo del proyecto tiene que ser flexible. Si yo la hago rígida, voy a tener una tendencia a tener estos escenarios de los que ya mencionamos. Personas muy ocupadas y personas con un bajo grado de ocupación. Fortalecer la organización entonces significa que se definen roles. Estos roles tienen asociadas habilidades. Si yo quiero una organización flexible, tengo que tener diversidad en las habilidades que domina el grupo. ¿Qué significa esto? Ir en contra de la especialización. Entre más especializada es una organización, más inflexible es. El segundo punto de la organización, de fortalecer una organización, tiene que ver con la responsabilidad. Una persona es responsable en el momento en que asume las consecuencias de sus actos. Una persona irresponsable no puede asumir esa relación de resultados y acciones.
Por lo tanto, la responsabilidad está asociada a los objetivos. Mi organización tiene que tener claramente establecido de qué espero desde el punto de vista de resultado de cada persona. Y finalmente es la autoridad y los recursos. Es sorprendente ver cómo muchas personas que participan en proyectos críticos no tienen autoridad y no tienen recursos. Se les exige resultados, pero no tienen autoridad y tampoco tienen recursos. Un caso muy específico es el tema de alcance. Si yo necesito tomar decisiones de modificar un alcance, porque técnicamente es inviable, vamos a suponer eso, pero no puedo tomar la decisión, tengo que hacer una consulta con un comité y tengo que llenar 25 formatos para que al final se decida lo que yo había propuesto, ¿sí? Entonces no hay autoridad, la organización es débil porque las personas carecen de autoridad. El otro elemento clave para la productividad se llama herramientas. Hoy en el siglo XXI es impensable cómo se pueden llevar proyectos de millones de dólares con correo electrónico, PowerPoint, Project, WhatsApp y un teléfono celular. No tenemos herramientas que le den vertebración a los procesos colaborativos. ¿Sí? ¿Dónde está el documento la última versión con las especificaciones de tal? ¿No? Se lo mandé por correo a fulanito. Okay, vamos con fulanito. Fulanito, la última versión del documento. No sé, la tenía por aquí. Se la mandé a otra persona. Entonces tengo que estar rastreando el documento. ¿Dónde está el documento que tiene la última versión de tal? O yo hago un acuerdo utilizando esta herramienta de comunicación en tiempo real del WhatsApp, hago un acuerdo con otra persona. Es decir, tenemos que hacer esto. Pero a los dos se nos olvida incluir a quien va a ejecutar. Es decir, esa persona no está en la conversación y no le decimos. Entonces sí, qué bien que acordamos en tiempo real, pero no concluimos el flujo de trabajo. ¿Qué necesitamos en el siglo XXI? Repositorios centrales. Es decir, en un sitio centralizado está todo, las conversaciones, los documentos, los flujos de trabajo, los acuerdos. Yo sé dónde está la información, dónde está lo que necesito, está en ese repositorio central. Las herramientas del siglo XXI tienen que facilitar los flujos de trabajo, es decir, la coordinación, digamos así, automática de las tareas. ¿Sí? Una vez que yo termino, la siguiente persona que está en el flujo tiene que saber que yo he terminado sin que yo se lo diga. Tiene que haber foros y chats, de manera que haya conversaciones que se lleven en tiempo real, pero además se conserve cómo se dio esa conversación y cómo se llegó a los diferentes acuerdos. Y otra característica clave, no estoy agotando todas las características, estoy hablando de las más significativas, es la posibilidad de tener videoconferencias dentro de la misma herramienta. Hoy lo que tenemos son herramientas que están poco integradas, con información dispersa, con conversaciones en las que no están incluidos todos y situaciones en las que yo tengo que interactuar con otras personas y tengo que buscar soluciones, digamos, por fuera, que van dejando fuera del circuito de comunicación a personajes clave. ¿Cómo producimos los entregables? Esa es otra causa que provoca baja productividad, es decir, cómo yo voy procesando, cómo yo voy transformando un entregable en el tiempo. Una situación significativa de pérdida de productividad es, como mencionó Goldratt, es el enlace entre las tareas. Es decir, yo voy terminando y lo que yo voy terminando se lo voy pasando a la etapa siguiente, que a su vez se lo pasa a la etapa siguiente y así sucesivamente. Si de alguna manera hablamos como de un río, ¿no? Río arriba, poco valor, río abajo, se va agregando valor hasta que se lo entregamos al cliente. Bien, pero ¿qué pasa en los enlaces? Ahí es donde perdemos una gran cantidad de productividad, porque el enlace, la persona que está río abajo no está preparada. Tenemos entonces que tener un método que vaya regulando cómo van bajando los diferentes entregables en el tiempo. Y aquí tenemos un modelo de trabajo que se llama Kanban. Es un modelo de trabajo que se desarrolló en Japón y ha sido perfeccionando en el tiempo y al principio se aplicaba en contextos de manufactura, pero poco a poco se ha ido adecuando y adaptando a otro tipo de procesos de transformación. ¿En qué consiste el modelo Kanban? Fundamentalmente en diseñar los flujos de trabajo
desde la restricción relevante. ¿Y cuál es la restricción relevante? La capacidad. ¿Qué significa esto? Si yo puedo procesar un documento a la vez, no tiene sentido que yo tenga 18 elementos que están siendo procesados de manera simultánea. Cuando yo hago eso, no termino nada, porque tomo el documento 1, lo empiezo a procesar, pero llega alguien, me dice, no, dale prioridad al 7, tomo el 7, quito el 1, lo empiezo a procesar. Es decir, si tengo 18 entregables simultáneos, resulta que tengo todos empezados, tengo todos en diferentes etapas de desarrollo, pero no he terminado ninguno. ¿Recuerdan que cómo describimos esto? Es el típico fenómeno de la multitarea. ¿Qué hacemos entonces? El método Kanban es un método que se llama pull. Pull, ¿qué significa? La persona que está delante de mí no va a tomar un trabajo nuevo hasta que no termina el que está procesando en ese momento. Esto tiene muchas implicaciones productivas y la principal es evitar la multitarea. Por lo tanto, si yo empiezo a acumular trabajo que yo terminé y lo voy pasando a la siguiente estación de trabajo va a ir tomando, va a ir haciendo esto, va a ir tomando los trabajos que puede procesar. Si se acumula mucho trabajo atrás de mí, significa que yo soy un cuello de botella. El Kanban me permite entonces a mí identificar rápidamente los cuellos de botella, es decir, dónde en el proceso se están acumulando los trabajos pendientes. Si en el río, va fluyendo el río, y hay un momento en que hay una como presa, ¿no? Si empieza a ser como un lago, es decir, aquí hay algo que impide que el flujo se dé de manera natural. Por lo tanto, en Kanban, en los modelos Kanban, yo puedo identificar rápidamente dónde se está atorando un proceso. El método Kanban trabaja en base a tableros. Aquí en la lámina que sale a continuación pueden ver ustedes cómo un proceso es partido en etapas. Y básicamente mi tablero tiene tres estados. Pendiente, es decir, aquellos trabajos que todavía no he empezado a procesar están a la espera de recursos. Trabajos que estoy procesando en este momento y trabajos que ya terminé. Este tablero visual facilita un valor de control que es la transparencia. Yo no le pregunto a nadie cómo está el proceso, lo único que hago es voy al tablero y lo observo. En el caso que estamos presentando, pueden ustedes observar un término por ahí que está en la columna de medio que dice WIP, W-I latina P. WIP significa Work in Process y en la lámina en particular tiene un 3. ¿Eso qué significa? Es decir, el límite de productos que puedo tener en proceso de manera simultánea. Recuerden ustedes que Kanban es un modelo, es un sistema que se diseña con base en la restricción relevante. Bueno, aquí tenemos un elemento controversial que debe resolver el 80% de las decisiones de control. Es cómo reestructuramos la autoridad y cómo reestructuramos los recursos relacionados a esa autoridad. El lugar ideal para ubicar autoridad y recursos es justo en la persona que está ejecutando. Porque ella es la que sabe en qué momento se necesita una decisión de control. ¿Y cómo lo sabe? Porque encuentra una situación inesperada, ya sea en términos de la especificación o en términos de la ejecución. ¿Qué decisión de control tomamos? Y cada vez que tenemos el evento que mencionamos, no tengo la autoridad o no tengo los recursos o las dos cosas, entonces, ¿qué pasa? Me detengo. Esto implica empezar a darle más autoridad y más recursos a las personas que están abajo. En las organizaciones que son jerárquicas, esto les resulta complicado, porque la existencia, lo que justifica que haya jerarquías es el control. Entonces un poco es, ¿para qué quiero al jefe del jefe si éste no toma las decisiones de control? Se las voy a pasar al que está ejecutando. Y eso nos lleva a otro tema que mencionamos hace un rato en términos de la cultura, que se llama la confianza. El hecho de que el que ejecuta tenga más autoridad y más recursos debe liberar una gran cantidad de decisiones que necesariamente detienen el flujo del proyecto.
Hablemos ahora de otra situación significativa en la productividad de los equipos, que son los procesos colaborativos. Y un proceso colaborativo significativo es el acuerdo. Es decir, cuando yo tengo que negociar con otra persona, o con 2 personas, o 5 personas, un acuerdo. ¿Cómo hacemos ese proceso para llegar a un acuerdo? Que puede ser de un cambio de alcance, de una especificación, de una tarea, de una asignación de recurso, de una prioridad. Hay muchas situaciones en el proyecto que requieren de acuerdos. Aquí la pregunta es, ¿cómo es mi proceso para toma de acuerdos? O sea, voy con cada persona de manera independiente, A, B, C, voy acordando con uno, con otro, hasta que al final le puedo decir, ya acordé con A, B, C, D, ya tengo mi acuerdo. Si no es que eso te llevó 3 semanas. O hay una persona que se opone al acuerdo. Entonces, ¿cómo resuelvo ese desacuerdo de esa persona que impide que avancemos? Por lo tanto, en un proceso colaborativo, la manera en cómo construyo acuerdos es crítica y eso limita de una manera significativa mi productividad. Y otra razón es las dependencias externas. Esta en particular es una causa que yo odio. Es decir, algo que si a mí me puede poner de malas en un día es depender de alguien para poder continuar con mi trabajo. Es decir, necesito una base de datos que debió haber procesado esta persona, pero no me la entrega en el día y en la hora que yo necesitaba. Entonces tengo que esperar. Como espero y tengo prioridad, o sea, tengo urgencia, voy con esa persona y le digo, oye, por favor, entrégame la base de datos. Sí, cómo no, a las 5 de la tarde. Llega a las 5 de la tarde y no está la base de datos. Estas dependencias externas, ¿cómo impactan en la productividad? Me detienen. Tengo que esperar porque la persona atrás de mí no terminó a tiempo. Y aquí tenemos otro problema de proceso colaborativo. Porque la persona atrás de mí debió haber terminado, pero no terminó. Es su responsabilidad, sí, pero no lo hizo. Es que debe ser profesional, sí, pero no está a tiempo. Estas dependencias externas las tengo que resolver porque la organización, tal como está establecida, no lo permite. Es más, de hecho, por eso tengo un problema de dependencia, porque así está establecido el proceso. Estos procesos colaborativos implican que yo tengo que resolver situaciones de acuerdos con personas. ¿Cómo facilitamos estos procesos colaborativos? Bueno, necesito herramientas. Y una herramienta que es altamente eficaz para facilitar los acuerdos entre las personas es usar esta técnica de los 6 sombreros para pensar que planteó Edward de Bono. El libro está disponible en Amazon o en otras librerías. Es un libro bastante sencillo de conseguir. Y la propuesta es una propuesta genial, porque hace que quien habla no es la persona, sino es un sombrero. En muchas situaciones hay prejuicios, historia, resentimientos, situaciones jerárquicas. Yo, jefe, no puedo recibir las sugerencias de tu subordinado porque yo soy el jefe. Bien, eso limita enormemente los acuerdos. Por lo tanto, yo tengo que despersonalizar los procesos colaborativos para acuerdos o para resolver dependencias. Y Edward de Bono tuvo la genialidad de inventar el sombrero. Entonces, quien habla no es la persona, quien habla es el sombrero. Y son 6. Blanco, que es un lógico neutro; azul, que es una persona que controla el proceso; rojo, que es una persona emocional; amarillo, que es un emocional positivo; verde, que es un creativo; y un sombrero negro, que es un lógico negativo. Bien, estos 6 sombreros combinados agilizan los procesos colaborativos y para lograr acuerdos. Estamos atorados porque no llegamos a un acuerdo. Estamos en lo mismo. Entonces alguien se pone el sombrero azul y propone que todos se pongan el sombrero verde. Señores, soluciones. Entonces me obligo a que todos, en lugar de estar atorados en no se puede por esto y no se puede por aquello y esto es imposible y esto jamás va a suceder, bueno, pónganse el sombrero verde y dennos soluciones. Bien, esta es una manera de resolver los procesos colaborativos. Otra situación complicada que mencionamos fueron las dependencias externas, es decir, cuando yo dependo de alguien para resolver algo. Y aquí una manera de resolver esto es haciendo acuerdos de niveles de servicio. Es decir, yo requiero de ti que me entregues en este tiempo, en este costo y con estos criterios de aceptación. Si yo voy haciendo estas definiciones
con la parte que está atrás y a su vez la parte que está delante de mí también hace esos acuerdos de niveles de servicio, yo voy resolviendo toda la cadena productiva. Porque entonces diseñamos desde los requerimientos del de adelante y eso agiliza los procesos de toma de decisiones. Bien, hemos planteado un panorama de cómo elevar la productividad en un proyecto y este panorama es la creación de un contexto. Y fuimos mencionando las partes que tiene este contexto, que es el objetivo, los procesos colaborativos, las herramientas, la cultura, la organización. Si nosotros trabajamos los elementos que forman parte de ese contexto, vamos a poder elevar la productividad del equipo, sin ser líderes como Gandhi o líderes como Mandela o como otros grandes líderes de la humanidad. Es decir, soy yo y yo tengo estas habilidades y no puedo depender de mis habilidades de gran líder para aumentar la productividad porque me va a tardar muchos años. Trabajar sobre contexto, el contexto que mencionamos, entonces reduce la necesidad de contar con personas con grandes habilidades para generar cambios. Es decir, yo lo que hago es instalar un sistema para trabajar por objetivos. ¿Okay? Yo lo que hago es mejorar la manera en cómo nos organizamos. Perfecto. Yo utilizo la herramienta de los 6 sombreros para pensar. Mejora la capacidad para lograr acuerdos. Y esta es nuestra propuesta para elevar la productividad en los equipos de proyecto, que como ya mencionamos, tiene una importancia estratégica en la organización. Espero que la plática haya sido de valor para ustedes. Mi nombre es Francisco Vaca y colaboramos para Alfa Consultoría. Para ver otros webinars, visite nuestro sitio web www.softexpert.es. Gracias por su atención y hasta la próxima oportunidad.